Olis X, han pasado décadas desde que he pasado por este foro, pero tengo una historia. Me pasó hace un año y siento que ya no hay peligro de compartirla. Me habían dado una nueva posición en una universidad, enseñando e investigando. El recinto tiene como 150 años, es posible que lo conozcan. Mi laboratorio está en un ala recientemente abierta, insertada en un edificio de un siglo. Es barato como la mierda y siempre mendiga equipamiento porque el dinero no crece en los árboles. La mejor parte son las catacumbas. Suena ridículo, pero así la llamaban los estudiantes. Solo es una serie de sótanos bajo el edificio de ciencias que se une con los túneles de mantenimiento. Cuando la gente se retira o ya no necesitamos ciertas cosas las tiramos aquí abajo. Básicamente no hay ninguna organización. He encontrado químicos antiguos, equipo de alto voltaje, cristalería, de todo. Mucha mierda que la OSA probablemente no permitiría, pero que puede llegar a ser útil. Lo que seguridad no sabe no puede hacerle daño, así que, siempre que puedo o encuentro algo me lo llevo al laboratorio. Un viernes por la tarde, me encontraba preparándome para un experimento que haríamos la semana siguiente. Olvidé que necesitaba alguna fuente de alimentación, y sin tener una, viajo a las catacumbas. Las secciones más viejas siempre huelen un poco a mierda y moho, tiene pocas luces que iluminan débilmente, así que usaba la linterna del celular para ver mejor. Pasé por habitaciones llenas de muebles viejos, pilas de teléfonos de escritorio de casi 1 metro, y archivadores. Llego a la sección donde se guarda el equipo. Mientras busco mis cosas noto que una habitación que normalmente está cerrada, está abierta. Asumo que deben estar haciendo mantenimiento. El sótano tiene goteras y la semana pasada hubo una tormenta que causó cortes de energía. Miro al interior de la habitación misteriosa. No hay nada que pueda usar, pero me da curiosidad. Está lleno de armarios del siglo XIX y cofres de almacenamiento. Empiezo a inspeccionar con más detenimiento. Hay equipo eléctrico que no puedo identificar, libros, fósiles, y especímenes herbarios. Abro el cajón de uno de los gabinetes al final de la habitación. No se ve un carajo por la luz titilante de 40 watts que cuelga en el frente del cuarto. Iluminé con el celular, viendo lo que parecía una caja de madera llena de naranjas secas. Agarré una de las bolas marrones oscuras, se siente como de papel al tacto, y cruje un poco al ser presionada. La doy vuelta. Hay 2 agujeros en lo que sea esto. No es una naranja. Es una cabeza de bebé reseca. Me cago en Dios. La tiré de nuevo en la caja junto a la otra docena de cabezas y me tropecé mientras intentaba retirarme. Me dio un pequeño ataque de ansiedad, salí corriendo con las piernas débiles y cuando volví a la entrada vomité junto a la puerta. No podía procesar que había agarrado la cabeza de un niño muerto. No sabía qué hacer. Había encontrado cosas cuestionables ahí abajo en el pasado, pero nada que fuese más allá del precursor de alguna droga dejada por la Facultad de Química que creo que tenía proyectos de investigación extracurriculares. No soy arqueólogo, pero esa mierda no era material de investigación normal. De hecho, no tenemos departamento de arqueología desde hace 30 años. Corro buscando a alguien. La única presente es la jefa del departamento. Es una señora alemana mayor, la que me reclutó en primer lugar. Es buena pero muy seria y apegada al reglamento. Apenas puedo explicarle nada, solo logro decirle que encontré algo en el sótano. La noté ligeramente exasperada por mi interrupción, y me siguió hasta el cuarto del descubrimiento. Le señalé la caja, la abrió, y se quedó paralizada por lo que pareció una eternidad, observando a los hoyos negros en las cabezas. Cerró el gabinete de un portazo y me miró. Anon, si sabes lo que es bueno para tu carrera, me ayudarás a hacerme cargo de este problema que descubriste. Me dijo que nadie podía enterarse de esto. Probablemente no exista documentación sobre cómo conseguimos estas cosas y la facultad no tiene tiempo o recursos para enfrentarse a la policía y la prensa. Podrían ser caneos de la colonia Backwater y no queremos pasar por la pesadilla mediática que significaría tener caneos de niños indígenas sin fichar en nuestro sótano. Accedí de mala gana. Por más jodido que parezca el asunto, no tengo las agallas de enfrentarlo solo y por aquí a los mensajeros suelen dispararles, no sé si me explico. Sacó el cajón del gabinete, apiló un par de papeles tirados y empezó a caminar por los pasillos. Le pregunté a dónde íbamos. La incineradora. Tenemos un cuarto en la parte trasera del complejo donde se encuentra un incinerador donde tiramos la basura. No lo usamos seguido, casi siempre se utiliza para quemar los animales después de haber experimentado con ellos.
Abrió las puertas del incinerador, tiró el cajón, la cerró, y presionó el botón sin dudarlo. Los quemadores a gas natural se encendieron y un brillo rojo emanaba de las puertas del incinerador. Me dijo: Hiciste bien en venir a mí. Asegurémonos de que esto no se vuelva en un problema para ninguno de los dos, ¿de acuerdo? Asentí y los dos salimos del lugar en silencio. Conduje a casa, me di una larga ducha para sacar toda la mugre de mi cuerpo, y me quedé viendo al techo hasta las 3 de la mañana, preguntándome qué mierda hacía con mi vida. Desde entonces los dos hicimos de cuenta que este incidente nunca sucedió y no escuché nada más sobre ese cuarto, pero la siguiente vez que tuve que bajar al sótano, la puerta a este había sido tapiada con ladrillos. Esto todavía me persigue. No son las cabezas lo que me perturba, sino el no saber. ¿Por qué estaban ahí? Todas las escuelas prestigiosas antiguas tienen cuartos como ese, odian tirar cosas. Pero nunca me había encontrado algo así. No sé si fue cosa de un antropólogo jodido de la cabeza que se traía cabezas decapitadas, o si eran trofeos de un asesino serial que escondía sus cosas en el sótano. Sonará raro, pero busquen lo que pasó con Annie Lee. Era una estudiante graduada de Yale que fue asesinada por un técnico de laboratorio, el cual escondió su cuerpo en la pared de uno de los edificios de investigaciones. La duda que se quedó grabada en mi mente es, si no eran objeto de investigación, ¿cuánto tiempo llevaban ahí? ¿120 años? ¿2? Me hace preguntarme cuánta mierda como esta será encubierta en colegios y universidades diariamente. Quisiera empezar un tema del cual no he visto a ningún anglosajón hablando en internet. Tal vez no supe encontrarlo, pero en Debate, un foro de discusión ruso, llevamos discutiéndolo unos 3 años. Lo llamamos el miedo al mediodía. Es un sentimiento difícil de explicar, quizás un copy-paste de libro les ayude. Hay un terror particular pasado el mediodía, en el que el brillo, el silencio y el calor se aproximan a su límite, el momento en el que Pan toca la flauta y el día alcanza su máxima intensidad. En este día, caminas por un campo atravesando un extraño bosque sin pensar en nada. Las mariposas vuelan libres, las hormigas corren por los caminos de tierra y los saltamontes saltan por entre tus pies. El día culmina en su punto álgido. Cálido y dichoso, como una ducha. Las flores emanan su aroma. Es maravilloso, promulgan la intensidad de la libertad y de la vida. No hay nadie alrededor, y el único sonido que te acompaña es el de tu propia existencia, el de tu corazón bombeando. De pronto te azota una premonición de un infortunio irreparable. El tiempo se prepara para detenerse. La catalepsia del tiempo. El mundo se paraliza súbitamente como un músculo apretado por un calambre, o una pupila estupefacta de tensión. Y por Dios, la quietud desoladora, impone muerte a tu alrededor. Las aves baten sus alas en el cielo y de pronto notas que su volar es impávido. Una libélula agarra a una mosca y le arranca la cabeza, y ambas, la mosca y la libélula, carecen de movimiento por completo. ¿Cómo es que no te diste cuenta de que nada está pasando en el mundo, que nada puede pasar? ¿Cuánto tiempo lleva siendo así? ¿Fue así siempre, y lo seguirá siendo por siempre? Ni siquiera ahora, ni antes, ni por siempre. E intentas no identificarte a ti mismo, pensando que eres igual, pero llega a su fin, ya no hay vuelta atrás, ¿acaso no hay salvación de este mundo maligno? La pupila osificada tiene que consumirte a ti también. Con horror esperas el aura de la explosión, y la explosión sucede. ¿Cómo que una explosión sucede? Así es, algo te llama, por tu nombre. Gogol habla sobre esto, y los griegos antiguos conocieron también este sentimiento. Lo llamaron encontrarse con Pan, un terror inmensurable. Este es el miedo al mediodía. Te encuentras en aguas estancadas. Es agua sólida que se cierra sobre tu cabeza como una piedra. Esto sucede donde no hay separación, ni cambio ni vida. Por ejemplo, un día soleado, sobre la luz, el olor, y el calor en su límite, se sostienen como gruesos rayos, como cuernos. Es un mundo cohesivo sin grietas, sin poros, no tiene cualidades que lo diferencien, por lo tanto, el tiempo, la individualidad, no pueden existir. Porque si todo es lo mismo, inmensurable, no pueden existir diferencias, nada puede existir. Pero ¿quién fue el que te llamó por tu nombre la última vez? Por supuesto, tú mismo. Embargado por un miedo fatal, recuerdas el último divisor, tú mismo, con ambas manos ancladas al alma. Siéntete orgulloso, estuviste presente durante la rotación opuesta.
Frente a ti, el mundo se transforma en la forma primigenia desde la que se alzó, ves su fundación unimaterial original. En ese momento no te encontraste solo con Pan, pero también con tu alma. ¿Qué voz más débil tiene? Débil, pero relajante. El miedo a la falta de individualidad también explica la hostilidad que se siente en espacios abiertos continuos. Agua monótona o desiertos de nieves, montañas sin vida, estepas sin flores, el cielo azul o blanco, son paisajes demasiado saturados por el sol. Lo majestuoso siempre es incómodo y severo. O, el anhelo particular de los países sureños, donde la naturaleza es excesivamente fuerte y la vida sorprendentemente desvergonzada, por lo que una persona se pierde en ella y está lista para llorar de desesperación. El anhelo tropical halla su expresión en la historia inherente a las gentes del sur, en ataques de danzas y sacudidas, cuando alguien corre sin parar cuchillo en mano, quiere apuñalar, destruir y separar la continuidad del mundo, y corre, matando todo en su camino, mientras nadie puede matarlo ni sangre puede salir de su boca. La melancolía de la nieve es conocida por los invernantes de las estaciones polares. También causa danzas convulsivas y una enfermedad menérica especial en la que una persona, incapaz de soportar la eternidad de la noche, deja el puesto adentrándose en la oscuridad, en la nieve, hacia su muerte. En estos términos lo ha llegado a describir Leonid Lipaksky. Ahora una descripción del sentimiento por un anon. Si conoces la sensación de un desastre por venir en un día caliente de verano, si te alarmas por el crujido de las hojas en una silenciosa tarde sofocante, o si reconoces algo de siniestro en los colores saturados del verano, bienvenido. Aquí un ejemplo de esta sensación. Imagina un bonito día de verano, todo a tu alrededor brilla y hay sol, los árboles se mecen contra el viento. No hay otros sonidos. En absoluto. De pronto todo se desvanece frente a tus ojos y un minúsculo, creciente ruido se manifiesta, el cual aumenta tan progresivamente lento que te vuelve loco. En este caso creo que el sentimiento se puede conectar con el miedo al fin del mundo, en particular, un apocalipsis nuclear. ¿O te parece que algo extraño está sucediendo ahora mismo? Por ejemplo, que sientas que la causa de tu muerte se aproxima. Te obsesionas con la desesperación que te genera el saber que te tienes que morir por alguna clase de estúpido accidente, como que te caiga un árbol encima, un árbol bajo el que te hayas sentado, o que un gato con rabia pase y te muerda, o que pase un tipo con camisa y jeans y te apuñale sin razón aparente. Estás condenado, pero no sabes por qué, no ves razón para que suceda este desastre, porque todo parece estar bien. Más que nada, este sentimiento aflora cuando estás solo, pero no necesariamente siempre. No se trata tampoco de agorafobia, ya lo hemos debatido. No lo sentimos de manera constante cuando estamos afuera, en calles vacías o parados en pleno campo. Esto ocurre ocasionalmente. Los disparadores más comunes son: 1. Un cielo densamente azul o negro sin nubes bajo un sol rampante. 2. Edificios blancos, de terracota o de arena en medio de espacios vacíos. 3. Formas estrictas, simples y llanas, como un cubo, una caja, una pirámide o una esfera. Algunos palacios con estuco no despiertan la sensación. 4. Contraste alto. Luces fuertes y sombras negras. 5. No hay gente. Pero alguna figura solitaria puede realzar el sentimiento. 6. Objetos repetidos, como edificios idénticos en fila. 7. La presencia de pozos oscuros, aperturas o agujeros realza el miedo al mediodía. Aquí algunos ejemplos de paisajes en los que varias personas han experimentado el miedo, en la vida real o en sueños. 1. Un campo sin fin bañado por la luz solar. Especialmente antes de una tormenta eléctrica. 2. Campos con línea eléctricas. 3. Un edificio solitario en mitad de un campo. Por algún motivo, usualmente blanco. No sabemos por qué, sin embargo. Varias personas soñaron este escenario. Hay un sentimiento generalizado de que hay un mal dentro de la casa o que un accidente horrible sucederá ahí dentro. O ya sucedió. 4. Pirámides, templos antiguos, estatuas, chozas de arcilla, o simplemente rocas de formación extraña sueltas en mitad de un desierto o meseta. 5. Edificios soviéticos como palacios, tiendas departamentales, etc. Con todas sus columnas, cubos, altiplanos de piedra y otras manifestaciones de megalomanía. Suele mezclarse con una aguda nostalgia por algo perdido. 6. Patios de paneles desiertos e iluminados por el sol. 7. Siluetas de personas solas en mitad de paisajes semejantes a los descritos, mirando a la distancia o corriendo de algo que no podemos ver. Algunos antidisparadores. 1. Agua.
El mar, las piscinas, ríos y lagos prácticamente niegan este efecto, con mínimas excepciones. 2. En algunos casos, el verdor. Árboles, arbustos, flores, etc. Aunque ocasionalmente estos también pueden realzar el efecto. 3. Gente, animales, la vida en general. 4. Las nubes. 5. Múltiples colores, espacios vivaces, composición diseñada. En general, paisajes clásicos. Aquí algunas historias de los anons del foro ruso. He pasado por algo parecido. No en pleno día, y no fue tan aterrador, pero fue una de las atmósferas más perturbadoras, dolorosas y depresivas que he experimentado. No muy lejos del lugar en el que vivo, se construyó una nueva zona de apartamentos. Típicos edificios de 9 plantas, recién pintados, con patios e iluminación, preparada para que cualquiera se mude allí. Un día de verano o primavera, terminé ahí con un par de amigos. Era el ocaso, el cielo ya se había oscurecido notoriamente, tornándose gris. El aire se volvió cálido y pesado. Decidimos cortar camino por uno de los patios, y ahora, caminando entre los porches con paredes recién pintadas, bancos y rejas, bajo la opaca luz de los faroles y el cielo gris, me sentí muy intranquilo. No sé qué cosa en toda esta situación se me hacía antinatural, pero había algo enfermizo en los colores radiantes y la completa ausencia de personas en el panorama, cosa que para la mayoría de personas sería más relajante. ¿Se entiende a lo que me refiero? El Cryophyr toca de cerca esta atmósfera, cuando los monstruos salían de la nada en mitad de las calles por la tarde. La situación no es la misma, las calles no se parecen, pero la atmósfera sí. El camino que lleva a mi edificio postal atraviesa unos edificios residenciales donde hay un jardín de infantes, y forman pasillos. Hay árboles de cerezo creciendo bajo las ventanas, de hecho, suelo comerme alguna cereza en el camino. Así que un día caminando por aquí, todos los sonidos de pronto se enmudecen. Pasan muy pocas personas, y prácticamente ningún sonido emerge de las ventanas. Ni televisiones, ni conversaciones, perros, gente, nada. Y al llegar el mediodía, el lugar se llena con una avalancha de luz y todas las sombras se ven demasiado oscuras, casi negras. Las ventanas de la casa apartamento dan directo al jardín de infantes. Del enrejado a las ventanas debe haber unos 5 o 6 metros, muy conveniente para que un pervertido pueda ver a los niños desde la ventana de su casa. Se siente como si la gente pudiera desaparecer aquí. En general, es incómodo estar en esa zona. Hace unos 11 o 12 años iba en bicicleta desde mi casa de verano hasta quién sabe dónde. Hacía calor, justo como ahora en Moscú. Ya había llegado a la carretera. Recorrí un largo camino por las vías de tren. En la lejanía se veían caravanas desoladas. ¿Por qué la gente había abandonado esta villa? Algunos rumoreaban historias sobre radiación, problemas eléctricos, pero son rumores sin fundamento. Cuando la calle terminaba dando paso a la carretera, vi una línea eléctrica. Estaba en un terreno por debajo de mí, casi abajo mío, pero se veía tan distante. Todas estas torres eléctricas, estenido de metal y cables, siempre se vieron bastante extrañas contra el fondo de un día caluroso y puro. Lo siguiente que recuerdo fue sentir un nudo en la garganta, hasta me sentí enfermo del terror que experimenté. Muy en la distancia, vi un hangar de proporciones fantásticas. Me fui de ahí de inmediato, jamás volví. Si este fenómeno era conocido hasta por los antiguos griegos, tiene que estar en nuestros genes, ¿no? Con frecuencia he tenido sueños donde camino por un prado en un soleado día de verano. En el cielo se ven nubes de hermosos colores, pero algo siempre está mal. Escaló las laderas hasta llegar a una pequeña colina pendiente, y desde ella se puede ver una especie de estructura de concreto o metal en la distancia. Siento que puedo alcanzarla, y que en ella estará templado y podré esconderme del sol, pero nunca llego. Camino y camino, pero el edificio nunca se ve más cerca, y empiezo a entrar en pánico. ¡Qué miedo! En nuestra ciudad raramente tenemos días despejados durante el invierno, tal vez por eso no lo experimenté tanto. Alrededor del inicio de la primavera es cuando más se siente.
Todo se ve adornado por nieve negra y gris derritiéndose, los árboles desnudos, los patios crujen, y en el pueblo ni un alma pasa por las calles. Y en el cielo, iluminando como la luz de una soldadora, el perturbado sol inunda este paisaje idílico. Recuerdo que un amigo y yo lo sentimos en la infancia. Caminamos por las calles, varias cuadras, y no llegamos a ver ni una sola persona o un coche en ningún momento. Empezamos a tener miedo, hasta hablar se hacía difícil, era como que el propio sonido tenía dificultades para dispersarse, como en el agua. Fue como si hubiéramos estado a punto de desaparecer. A los 5 años. Calor. Casa de campo. Solo crecen patatas aquí. En una esquina se yergue una casa de piedra, construida por mi abuelo. De un lado a otro de la cabaña hay 50 metros. Tras el enrejado débil, está la cabaña de los vecinos. Y un espantapájaros, que siempre me persigue. Cruzar la calle solo es irreal, con adultos es aterrador. Jódete OP, me acabas de despertar la mente. Vivo en el Distrito Federal Sur, en verano puedes cocinar un huevo en el asfalto fácilmente y tomar rayos X con el sol. A mí me encanta pasar el rato en los campos locales, y a cierta distancia de la ciudad descubrí un lugar bastante inusual. Imagina un cinturón forestal. Una plantación de frutas. Verano, mediodía. Viento, saltamontes, crujidos del follaje y el zumbido eléctrico de las líneas eléctricas. Todo es perfectamente visible, no hay nadie alrededor. No parece que haya nada de lo que tener miedo, pero joder, cada vez que llegaba ahí, se me erizaban hasta los pelos de los huevos. Dan ganas de taparse los oídos, cerrar los ojos, gritar y salir corriendo. Planeo quedarme a dormir alguna noche en este lugar. Yo soñé con ese lugar. En general, cuando era niño, alrededor de los 3 o 5 años, tenía una pesadilla recurrente que ponía mi cabeza al borde de la realidad y la agonía. Ni siquiera era un sueño, sino una parálisis del sueño. Lo que ocurría era así. Un día de verano, buena luz, cálida, todo calmado, el sol brillando, las aves cantando, los saltamontes chirriando, las abejas zumbando, todo está bien, muy bien. Pero existe la sensación de un evento siniestro inevitable. Y entonces llega, un ruido extraño empieza a manifestarse lentamente, aterrador, histérico, y de pronto aparece un hombre con una motosierra, y solo hay ruido infernal, las hojas caen, y estoy jodido. En mi opinión, la diferencia principal entre el miedo al mediodía y el miedo que sentimos por la noche es que en esta última tienes miedo por ti. Con eso me refiero, algún maníaco o alguna criatura puede venir a matarte. El peligro viene de la oscuridad que se cierne sobre ti, está dirigido a ti, es un peligro menos específico. El miedo durante el día es diferente. Es más fuerte, y no parece haber razones aparentes para él. No estás preocupado por tu existencia, sino por la existencia del mundo en general. Cuando siento esta sensación es como si estuviese contemplando el destino del universo a punto de decidirse, como si fuese a alterarse de forma irreversible o a desaparecer, eliminado. En corto, aunque suene patético, en general es un miedo al universo en sí mismo, diría. El miedo de que el mundo familiar que conocemos desaparezca. Tengo una breve historia. Estaba en Reino Unido, en la ciudad de Bournemouth. Una vez, por la tarde, pasaba por calles devanadas, todas con hileras de casas con pequeños patios, rejas, paredes de piedra, esquinas, con un clima caluroso. No había nadie en ningún lugar, ni en la calle ni en las casas, solo abejas y abejorros saltaban entre las flores. Y entonces empezó a sonar una melodía que venía de algún lugar. Sonaba como la música de las camionetas de helado de las películas, y el ritmo te taladraba el cerebro haciéndote saber que la conocías, pero sin saber de dónde. Era espeluznante. Intenté buscar el origen del ruido pero era confuso ubicarlo, parecía que el putísimo camión de helados giraba en un círculo en torno a ti sin dejarse ver. Caminé por 20 minutos. La música iba y volvía, pero incluso cuando me rendí y decidí volver a casa, la seguía oyendo. Como resultado, en algún momento dejó de sonar de repente. Cuando los dueños de la casa en la que me estaba quedando volvieron, les pregunté si sabían algo acerca de las camionetas de helados y la música que se oía, pero no dijeron nada. Pasé el resto de la tarde buscando una canción que no conocía en internet, pero no encontré nada.
En general, si te alejas de la costa en esa ciudad, donde están todas las tiendas, las aglutinaciones de estudiantes y playeros, siempre te encuentras con una atmósfera desierta que te hace esperar encontrarte con Dumbledore con un sombrero puntiagudo preparado para robarle la batería a tu celular, y nadie se enteraría de que esto sucedió. Te llegas incluso a preguntar si hay gente real viviendo en esas casas tan solitarias. De niño llegué a tener el mismo sueño varias veces seguidas. La esencia de este era algo así. Despertaba en el futuro, en mi pueblo empobrecido. Iba a mi casa, a mi apartamento, pero me abrían la puerta unos desconocidos que me decían que mis familiares habían muerto hace mucho tiempo. Después de eso caminaba por ahí preguntándome qué debía hacer ahora. La atmósfera era de una iluminación solar antinatural, demasiado brillante, durante el mediodía. Había muchas flores rodeando casas pintadas de blanco, sin gente en ellas. Todo era muy desesperanzador. Recordaré esa atmósfera por siempre. Cuando era niño pasamos un verano en una casa de campo. Siempre hubo momentos en los que me sentí muy intranquilo. Siendo que el área, una pequeña villa, generalmente estaba desolada, y siempre estaba soleado en las temporadas de calor, esto añade a la atmósfera. Siempre había un momento, usualmente tras el mediodía, alrededor de las 2 o 3 de la tarde, donde el sol llegaba al punto más alto y el calor se hacía más fuerte. Todos almorzaban y, como moscas somnolientas, regresaban a sus rincones. Casi todos mis vecinos respetaban este horario, así que encontrar a alguien con quien jugar a esa hora era imposible. Solía sentarme en el ático o balancearme en el columpio del jardín y leer revistas soviéticas de ciencia y vida. En esos momentos siempre existió el sentimiento de que se trataba de un tiempo denso y vicioso. El tiempo parecía detenerse, y de un segundo a otro todos los árboles e insectos no parecían reales, sino decoraciones. La peor sensación es la de que no va a suceder nada nunca más. No hay más amigos, padres o vecinos, hasta los perros y animales desaparecían hacia algún lugar. Siempre esperaba que el calor bajara, y solo ahí regresaba la actividad. Mi madre y mi abuela salían a cultivar los vegetales, mi padre salía por una cerveza, mis amigos venían para salir a caminar o nadar, todo el movimiento del mundo regresaba bien entrada la tarde. Cuando encontré la expresión tiempo muerto en una de mis revistas soviéticas, relacionada con la siesta de la tarde, la imagen mental no se me ha borrado de la cabeza. Es un verano sin fin. Sentí esa sensación una vez en mi vida. Resumiendo. 16 años, vivía con mis padres y fumaban constantemente. Por algún motivo todos mis parientes fueron a un campo por las celebraciones de Año Nuevo. Tenía la casa y la computadora a mi entera disposición. Ocurrió en enero de 2005. Un día salgo a fumar al balcón con el cigarro en la boca, lleno de anticipación por lo que serán unas vacaciones con completa libertad. Pero mientras intentaba encender el mechero, la emoción desapareció. Imaginen la escena. Cielo despejado, nieve destellante, un sol abrasador y el ensordecedor chirrido del mechero en un silencio por demás absoluto. Por supuesto, siendo época de fiestas, todo el mundo se ha ido a todas partes, pero ni siquiera las aves cantaban. Y si tienes en cuenta que las afueras de donde vivo se encuentran prácticamente bajo mi ventana, un silencio prolongado de más de 10 segundos era algo anormal. Sin voces humanas ni viento, un silencio totalmente muerto. Y a este lo acompañaba el destellar de la nieve fresca bajo el sol invernal, contrastando con el cielo azul que de algún modo no se sentía natural, más bien era como un escenario ridículamente brillante, réplica del mundo real. De haber sido por la noche no me habría preocupado tanto, pues semejante calma sería natural en la noche. Y entonces me ganó una imagen mental vivida. No eran los alrededores los únicos que se habían convertido en un decorado, la gente en sus apartamentos también, ahora yacía congelada en poses dinámicas, y por algún motivo yo no me había congelado, cometiendo un terrible error, porque en este silencio pronto habrán pasos mudos de algo enorme viniendo de fuera, y entonces una figura del tamaño de un par de rascacielos emergerá de este falso cielo azul, y los pasos se harán cada vez más ruidosos, y en este silencio todo habrá de oírse perfectamente. Hasta que alguien azotó la puerta de su coche, y la ilusión colapsó. Pude deshacerme de todas estas ideas desagradables con relativa facilidad.
No tengo miedo de salir y en días así no cierro las cortinas, pero cada día soleado de invierno me trae esa clase de sensaciones. En esos momentos, intento trasladar mis pensamientos a algo más abstracto, para que aquella sensación no se pueda repetir. A veces contemplo este recuerdo por la noche, y no me parece tan aterrador. En este nuevo mundo del terror te sientes como Sarah Connor en el parque segundos antes de la explosión nuclear. La geometría, ese ideal de carencia de vida, el blanco ensayecedor con el cielo profundamente azul ardiente, es una combinación infernal. El miedo al mediodía es el valle inquietante aplicado a toda la realidad perceptible. Para finalizar, les puedo dar un par de ejemplos. Giorgio de Chirico y Edward Hopper hicieron cuadros que reflejan bien escenarios del miedo al mediodía. Algunos videojuegos que emulan esta sensación serían Neverhood, Serious Sam y el Pathologic original. Hay muchas más historias y teorías, solo seleccioné las más vividas y resonantes. Veamos cómo sale. Quizás alguien más aquí ha experimentado el horror del mediodía y pueda traducir más historias del foro ruso. Tal vez se trate de una edad mental. Probablemente podría asociarse también a la ausencia de agua en un entorno hostil donde la vida no puede prosperar. Sí, pensamos sobre eso. También propusimos una teoría, que es un miedo genéticamente heredado. Antaño los espacios abiertos estaban llenos de depredadores. La pregunta sería, ¿no sería un miedo parecido al miedo a la oscuridad? No, tendría que ser diferente. Es acerca del valle inquietante, o la posibilidad de que todo desaparezca o permanezca quieto por siempre. En la oscuridad solo no puedes ver lo que va a hacerte daño, eso es lo que te aterra. Aunque esta es una mierda interesante, no importa cuánto lo intente, simplemente no puedo entender la sensación de la que están hablando. No debería haber ningún presentimiento de un desastre durante un hermoso día de verano. ¿Alguien me lo podría explicar de otro modo? Ese es el punto. No debería haber sensación de desastre. Asociamos el terror con edificios viejos y abandonados, con la lluvia, la niebla o la oscuridad. El miedo al mediodía es una disonancia cognitiva. Experimentas ansiedad en situaciones que son normalmente percibidas como inocuas, como un cielo azulado, o un día de sol radiante. Encuentras el horror donde no debería estar, donde menos te lo esperas. Pocas cosas inquietan tanto como la calma absoluta. La mayoría de personas, cuando piensa en California, piensa en las grandes ciudades, la playa y las secuoyas, pero en el Valle Central las cosas son muy distintas. Hay 3 cosas distintivamente aterradoras del valle. Nuestros huertos son hermosos cuando afloran, pero la cosa se vuelve de pesadillas cuando mueren. Cuando conduces es prácticamente imposible determinar si has viajado 20 kilómetros o 20 metros. Suceden cosas extrañas allí porque hay incontables vagabundos acampando en las organizadas líneas del bosque. Al final de los huertos te espera un yermo desolado. Se pueden ver pequeños remolques adornando el panorama, en un sofocante aislamiento. El viento no sopla aquí por 5 de los 12 meses del año. Es silencioso, es impávido, es brutal bajo el sol blanqueador. Por último, la niebla. No se ve un carajo de una calle para otra, mucho menos puedes reconocer nada entre los amplios espacios entre líneas de árboles, o en el vasto vacío del yermo. El sonido es callado y respirar se vuelve difícil por la ruina del ambiente. No puedes ver nada, aunque sepas que no hay nada que ver. Alguien dijo que todas estas historias son muy familiares entre sí, la calma, el sol cegador, el silencio, los cubos y formas geométricas. ¿De dónde viene todo esto? Y mi respuesta es que aún lo estamos intentando dilucidar. Pero claramente hay una conexión con lo antiguo, algo muy, muy primitivo. Cuanto más primitivas las formas, más fuerte actúan. A continuación un extracto del libro, La Casa del Silencio, de Orhan Pamuk. Permite que entren y pregunten, yo estoy esperando que este tiempo les responda simple y calmadamente de ese modo. Pero debajo, todo vuelve a estar privado. Me levanto de cama, miro al reloj en la mesa. Ya son las 10 de la mañana. ¿Dónde están? Fui a la ventana y miré al jardín. La máquina abandonada por Metin se yergue en su lugar original. Y entonces noto que las cigarras, que han estado cantando por semanas junto a la puerta de la cocina, ellas tampoco se oyen. Me aterra el silencio.
Me pregunto por qué el farmacéutico vino. Aunque no creo que su llegada esté conectada con nada, pero ese enano, probablemente, ahora les está contando todo, los reunió a su alrededor y les susurra sobre viejos pecados. De inmediato dejo el cuarto, voy a las escaleras, y golpeo el suelo con un palo, llamando. Recep, Recep, sube las escaleras inmediatamente. Por algún motivo, ahora sé que no vendrá, que vanamente golpearé con el palo y en vano forzaré mi vieja voz, pero llamé de nuevo. Y cuando llamé, un extraño horror me sobrecogió. Parecía que todos se habían ido, sin avisarme. Ido para no volver nunca más, dejado solo en esta casa. Con miedo, para distraerme, volví a gritar, y esta vez me aterré aún más. Parecía que no quedaba nadie en el mundo, no había gente, no había aves, ni perros arrogantes ni cigarras, recordándome su cantar acerca del tiempo y del calor. Fue como si el tiempo se detuviera, dejándome solo, y ahora mi voz, con miedo y sin esperanza, llama a alguien de nuevo, llama en vano a nadie, y el palo golpea sin motivo sin que nadie me escuche. Solo quedaban sofás abandonados, sillas, mesas con gruesas capas de polvo, puertas cerradas, objetos tristes rechinando sobre sí mismos. Esta es la muerte que has descubierto, Celia Hattin. Por Dios. Por algún motivo, pareció que mis pensamientos, como todos los objetos, habría de congelarse también, convirtiéndose en algo incoloro e insípido como el hielo, y me quedaría aquí parado en silencio por la eternidad. De pronto me decidí por bajar las escaleras para encontrar el tiempo y el movimiento, y con dificultad bajé 4 escalones, pero cuando mi cabeza daba vueltas, me asusté nuevamente. Quedan 15 escalones por delante. No podrás bajarlos, Fatma, te caerás. En pánico, retrocedí con gran lentitud, y mientras subía con la espalda hacia el silencio aterrador, quería poder pensar en algo divertido y olvidarlo. Pronto vendrán a besarte la mano, Fatma. No temas. El demonio del abatimiento, llamado también mediodía, es el peor de todos los demonios. Procede hacia el monje sobre las 4 de la tarde y lo acosa hasta la 8ª hora. Primero, este demonio le hace notar al monje la lentitud con la que el sol se mueve en el cielo, o cómo este se mantiene completamente quieto, y el día se siente como de 50 horas. Entonces el demonio incita al monje a mirar constantemente por la ventana, saltando de su hogar para mirar al sol y descubrir cuánto falta para las 9 de la noche, o para ver si hay algún fiel en las inmediaciones. Este demonio también inspira odio en el monje, odio al lugar elegido, odio a la vida justa y el trabajo manual, así como un odio que nace de la idea de que el amor se ha desvanecido y no queda nadie que pueda confortarlo. Se dice también que este demonio se tomará todas las molestias posibles para hacer que el monje abandone su célula y escape de su campo. Pavel Florensky dijo. Al mediodía, exactamente al mediodía es peor. Miras al horizonte. Vapores secos de tierra cultivable se sostienen sobre el aire congelado. La tierra arde, dicen los campesinos. El sofocante aliento de la tierra no aletea. Un luminario inmisericorde se clava en cada hoja contra un suelo húmedo y agrietado, aplastando con rayos de pesada luz. Entonces del cielo llueve oro derretido. Duro y perturbador. En un horror lánguido, todo se vuelve silencioso, inamovible bajo el poder de Moloch, si solo pasase una dolorosa hora. Corres, y alguien te persigue. Si quieres gritar, no te atreves. Sí, y no estás solo, toda la criatura se ha introducido dentro de sí misma, toda la criatura, congelada, espera. Parece que el demonio del mediodía no se corea con el demonio de la medianoche. Este no es mi misticismo. Temo esto. Ningún alma se verá revelada durante el día o la noche, y jamás desearía morir en estas terribles horas. El mediodía, antípoda de la medianoche, es el cenit del día y la luz, así pues, la luz se encuentra en su forma más ambivalente. Durante el mediodía, la claridad, la luz y el calor se vuelven en algo absoluto. Dejan de ser funciones y se transforman en sustancias concretas, reemplazada toda otra sustancia concreta. El mediodía amenaza con destruir el mundo construida por la mañana. En esta paradoja de luz que es el mediodía sureño, las cosas pierden su contorno, que solo la luz templada puede darles, el movimiento desiste, y el sonido se vuelve impotente, mientras en el espacio el silencio se vuelve audible. El calor y luz del mediodía son paralizantes. Está conectado a una sensación de absoluta suspensión donde la intemporalidad es experimentada.
Este caso es especialmente percibido en un pasaje del largo himno Laus Vitae, donde la estasis del mediodía es experimentada como una pausa infinita, y la eternidad realmente aparece como una cualidad en las cosas, una cualidad que puede ser vista. Incluso cuando el mediodía es percibido como un momento de entereza y fuerza máxima, trae consigo una sensación de algo absoluto que, con más frecuencia que menos, el hombre no ha sentido que pueda igualar, suspendiéndolo en una voluta de tiempo que lo llena de pánico y desesperación. Este es especialmente el caso durante los mediodías del apogeo del verano. Calor enervante o fiero, sombras inexistentes, luz absoluta, un silencio inquietante se combina para hacer un oleaje de mediodía, especialmente en las tierras mediterráneas. Es un tiempo del negativo poder demoníaco de la naturaleza. Hay un sentimiento abjecto que viene con la quietud del mediodía. Sentía lo mismo de niño hasta el punto que llegué a odiar el verano en mi infancia. En parte porque crecí en una pradera, las altas llanuras de Wyoming para ser preciso. He oído que el clima de ahí se parece mucho al de Rusia. No quiero ponerme poético acerca de la inquietud que se siente, porque es muy compleja y probablemente multifacética. Una cosa que diré es que es difícil sentirlo en un pueblo, y casi imposible en una ciudad, a menos que te encuentres con los rincones más polvorientos y calmos del sitio, donde encuentras depósitos de chatarra y complejos de almacenaje. Creo que tiene que ver con la paleta de colores de estos cuadros. He estado siguiendo el hilo un tiempo, y casi todos los cuadros tienen un alto contraste. Un cielo oscuro, una fuente de luz invisible y la tierra luminosa. Por supuesto, este contraste deja un sentimiento de desagrado. O, por ejemplo, el contraste de la imagen en sí, o su brillo, como en los cuadros de Lannon que trajo a colación los cuadros de Ángel Planels y Félix Lavisse. Es muy visible en ellos. Usando el ejemplo de Chirico, aquí dejo un par de conclusiones de qué podría despertar este efecto aterrador. 1. Contraste. Tierras brillantes, cielos oscuros, objetos ligeros iluminados prominentemente, sombras nítidas. Ya escribí sobre esto más atrás. 2. La perspectiva. Muchos de los artistas de este hilo han distorsionado la perspectiva o pasan mierdas raras con ella. En ocasiones se utilizan distintas perspectivas al mismo tiempo, por ejemplo, en esta foto se usa perspectiva lineal e inversa. Aunque una persona no sepa exactamente qué es lo que está mal, lo sigue notando, y eso obviamente causa una disonancia cognitiva. 3. En ocasiones se manifiesta megalofobia y agorafobia. La gente suele ser inconsecuente en comparación al ambiente, y el ambiente en sí mismo es un amplio espacio abierto. En adición, la gente está sola. Están divididos en pares, sin nadie más alrededor, aunque en teoría estemos viendo un día hermoso. Esto parece despertar una sensación de abandono y peligro. Es interesante ver que otras personas saben de esto. Lo siento muy de vez en cuando, pero no suelo hallarlo aterrador. La mayoría de las veces solo me hace disociar, pero da la sensación de que existe un potencial de que algo malo ocurra. Dirían que este fenómeno se relaciona con los espacios liminales. Elaboraré sobre mis experiencias. Solía sufrirlo cuando iba a la escuela durante el verano. Había un área de concreto enorme que, cuando hacía mucho calor y estaba todo seco, y prácticamente no había sombra ni en una esquina, solía pasar por ahí y ver que no había más niños. Se sentía como una pasarela a otra dimensión. También lo sentí varias veces fumando marihuana, estando tirado en algún área con pasto donde la tierra estaba muy seca y se quebraba. Yendo contra la mayoría de criterios anteriormente mencionados, lo he sentido cerca del agua. Una vez hice un largo viaje en canoa y hacía calor, el sol se reflejaba en pleno lago y el agua estaba muy tranquila. En el mismo viaje en canoa aproveché para ver un área que se había quemado, todo el bosque, hacía varios años, y era como un desierto de árboles muertos, parados entre arena y arbustos. Estoy de acuerdo con que se siente mucho como el efecto del valle inquietante. Tal vez la calma, el calor seco y el modo en el que se dibujan las sombras, o la completa carencia de estas, nos hace sentir como en un ambiente impropio, como si no debiéramos estar ahí.
Es un lugar donde la realidad no está funcionando adecuadamente, así que existe el miedo de que todo se rompa y nos veamos cayéndonos hacia el vacío de la misma realidad. No sé qué será. Los sentimientos y escenarios descritos me recuerdan mucho a Technolize, más específicamente al mundo superior, donde los teonormales viven. Es exactamente lo que se describe aquí, un mundo inquietante y perturbado detenido en un mediodía eterno. El miedo al mediodía seguramente se trate de un antiguo instinto de supervivencia que hemos heredado de los genes de nuestros ancestros. La agricultura y ganadería comenzó en la antigua Sumeria. Para la mayoría de nuestros ancestros, hasta la llegada de la era industrial, la supervivencia dependía del cultivo de los campos contra el sol. Muchos habrán muerto por insolación, deshidratación, etc. La ventana de tiempo alrededor del mediodía se ha llevado muchísimas vidas, porque es generalmente el punto más caluroso del día. Intenten el siguiente experimento. Oigan una buena pista de ambiente oscuro mientras dan un paseo al mediodía en un día soleado. Recuerden también que un tema del gnosticismo es la oscuridad emanante incluso de los rayos de luz más brillantes. Technolize, Wendy Cry y Haruhi Suzumiya han sido mencionados en el otro foro como series que capturan ocasionalmente el miedo del mediodía. Algunas escenas de las películas de David Lynch también provocan este sentimiento. Hay una película polaca sobre los horrores del mediodía, se llama Polednice. La bruja del mediodía, Poludnica, es un personaje mitológico ruso y de Eslavia occidental, una personificación del mediodía como un período del día peligroso para una persona. Poludnica combina las características de un espíritu solar asociado al sol del verano y el calor, y el de un demonio estacional que se manifiesta durante el florecimiento y maduración, afectando a la vegetación. Las brujas del mediodía nacen al mediodía, del calor, sufrimiento y sudor de un arador. Se reúnen bajo la caliente bruma encima de los campos, danzando como locas, creando pequeños torbellinos. A Poludnica no le gusta ser vista. Aquellos que intenten espiarla verán que deja de bailar cuando cae el sol, y la persona secuestrada habrá muerto mucho antes de esto de puro miedo y cansancio. Compañero, tu vida entera, cual reloj de arena, siempre será revertida y volverá a agotarse. Un largo minuto sucederá hasta que todas las condiciones de las que evolucionaste regresen a la rueda del proceso cósmico. Y entonces encontrarás cada dolor, cada placer, cada amigo, cada enemigo, cada error y cada esperanza, cada brizna de hierba y cada rayo solar una vez más, y todo el tejido de las cosas que forman tu vida. Este ciclo en el que no eres más que un grano brillará de nuevo por siempre. Y en cada ciclo de la vida humana habrá una hora donde, por primera vez para un hombre y luego para muchos, se percibirá la poderosa idea del eterno retorno de todas las cosas. Y para la humanidad, esa hora será siempre la hora del mediodía. Siendo yo. Usando mi computadora. Voy a mear. Los gnomos de Teseo corren a mi cuarto a la velocidad de la luz y reemplazan cada parte de mi computadora, teclado, monitor y demás con otras partes idénticas. Regreso. Ya no es mi computadora. No puedo demostrarlo, pero sé que lo están haciendo. ¿Cómo los detengo? ¿Qué hacen ustedes para impedirlo?